Buenos días. Bueno, creo que en algún momento hemos escuchado la expresión en alguna persona diciendo: es que yo soy así, es que desde pequeño así me criaron y todo esto es lo que soy. Entonces, como que está uno pensando, bueno, ¿qué pasa en esta vida? ¿Qué pasa en esta persona? Y realmente se da uno cuenta que hay personas que luchan con situaciones muy fuertes, complicadas, y a veces como que se dan por vencidos. Hay otros que sencillamente no alcanzan a reconocer que es un error, que es un pecado. Hay otros que salen adelante y entienden que no hay nada que el poder de Jesús no pueda redimir y glorificarse. Todo, absolutamente todo, tiene un origen, y cuando nosotros queremos entender y conocer el origen de todas las cosas, hablamos entonces de lo que Dios diseñó, hablamos de su creación, pero esa creación, un día lo perfecto creado por Dios se distorsionó y entendemos que eso es lo que el pecado produjo, o sea, la caída del hombre. Luego de esa caída viene una promesa de parte de Dios para el hombre, mostrándole Dios al hombre lo que el hombre puede hacer, o sea, su redención. Entonces, todo comienza en una creación, todo está en su origen. La palabra dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Fue el diseño en el origen y en el principio divino de Dios. Varón y hembra los creó. Luego, en el capítulo 2, versículo 18, Dios dice lo siguiente: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea o una ayuda adecuada para él. Fue algo que primero brotó del deseo y del corazón de Dios. Entonces, en el versículo 19 y 20, una vez dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dice el 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todo ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y mira lo que vino al pensamiento de él: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. De seguro, si Dios no hubiese dicho: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, de seguro Adán no hubiese visto que cada macho tenía su hembra. Entonces
entiende que no había esa hembra para él, o esa mujer para él. Ahora, ¿cómo resuelve Dios esto? En Génesis, ahí mismo en el 2, versículo 21 al 23, dice: entonces Jehová Dios, mira lo que hace, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de su costilla y cerró la carne en su lugar. Lo primero que quiero que entendamos acá es que Dios hace caer sueño profundo, y es un mensaje que Dios da a aquellos que están pensando en esta área de sus vidas. Dios dice: tranquilo, solamente es un área en la que Dios quiere que duermas y no estés en una ansia, en un desespero, porque Dios ya tiene para ti, hombre, esa idónea tuya, y para ti, mujer, Dios ya lo tiene, pero duerme en esa área, no te desesperes, porque Dios mismo lo hace. Dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El hombre no la elige, es Dios quien te la va a traer, te lo va a traer. Entonces, ahí en el versículo 24 dice la escritura: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién escribió el libro de Génesis? Está hablando Moisés. ¿Y a quién le está diciendo esta parte del versículo 24? Pues no se lo está diciendo ni a Adán ni a Eva. Ni Adán ni Eva tenían suegra. Ya sé lo que más de uno está pensando, pero tranquilo. Ni suegro tampoco. Entonces nos lo está diciendo a nosotros. A nosotros. 3 cosas que deben cumplirse para que un matrimonio sea un matrimonio. Uno es que la unión debe ser entre un hombre y una mujer. Lo segundo es que debes dejar padre y madre, no abandonarlos. Es que tienes que hacer tu propio nido, tu propio huerto. Y lo tercero es que deben fundirse en uno, con un propósito: dar fruto y multiplicarse. El propósito de Dios en la unión sexual entre un hombre y una mujer no es solamente el deleite o el placer sexual, sino también, Dios dijo: fructificad y multiplicaos, tengan hijos, no perrijos ni gatijos, hijos. En resumen, Dios decide en su soberanía mi sexo, mi género. 2, Dios diseñó el matrimonio entre hombre y mujer. No es que ese deseo nazca del deseo humano, del deseo del hombre, es que Dios puso eso en el hombre y en la mujer. Dios desea que nuestra sexualidad, a la manera de Dios, le glorifique a Dios. Nuestra sexualidad en la unión, en el matrimonio, no en fornicación, no en relaciones sexuales sin haberte casado, sino en el matrimonio, tiene que glorificar a Dios. En la caída, en Génesis capítulo 3, todo esto se pervirtió.
se distorsionó como resultado de que el hombre no le creyó a Dios, el hombre no tuvo en cuenta a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante nos da un panorama muy grande de lo que pasa en el corazón del ser humano cuando conoce a Dios, Dios se le revela y no quiere tener en cuenta lo que Dios dice, la voluntad de Dios. Porque el versículo 18, Romanos 1, 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Porque lo que de Dios conoce, lo que de Dios sabe esa persona, Dios se lo manifestó. Versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿qué pasa con esas cosas invisibles? Se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo se hace visible el Dios invisible? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, mira esto lo claro, que no tienen excusa. Pues habiendo, y aquí está la parte impactante, habiendo conocido a Dios, esa persona, quien Dios se le reveló, a quien Dios se le ha manifestado, habiendo conocido a Dios, no le quiso glorificar como a Dios, no le quiso dar gracias. Dice que se envanecieron en sus razonamientos, o sea, mis propios pensamientos, mi propia manera de ver las cosas, de querer hacer las cosas, y su necio corazón fue entenebrecido. Corazón entenebrecido es un corazón velado, oscurecido. Profesando esa persona ser sabio, dice, se hicieron necios. Y mira lo que hicieron: cambiaron la gloria de Dios, lo que Dios le mostró, lo que Dios le reveló, lo que Dios dejó ver en su vida, lo cambió. ¿Por qué? Del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. El hombre siempre se ha querido hacer sus propios dioses, siempre. Un Dios que se acomode y se ajuste a los necios razonamientos de esa persona. Y no solamente imágenes de hombres, sino de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, mira lo que Dios tiene que hacer con una persona que decide no tener en cuenta lo que Dios le ha enseñado. Dios lo entrega a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que ¿qué hace esa persona que es entregada? Que Dios sencillamente lo deja a sus necios razonamientos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es una transgresión. Recuerda cuando la escritura dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué es transgresión? Cuando tú crees a una mentira conociendo la verdad. Dios les había dicho claramente: el día que comas de ese árbol morirás. La serpiente dijo: ustedes no van a morir. Creyó una mentira conociendo la verdad. Entonces te leo nuevamente el versículo 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué siguieron haciendo? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Y vuelve y dice nuevamente: por eso, por haber decidido no querer creerle a Dios, Dios los entrega, y mira esto tan fuerte, a pasiones vergonzosas. A pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Dice: porque las mujeres cambiaron el uso natural. Como Dios lo había dicho, se unirá al hombre a su mujer. Cambiaron ese uso natural por el que es contra naturaleza. Y quisieron también los hombres
dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y el 28 sigue ahí bien fuerte: como ellos no aprobaron, no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios nuevamente lo dice aquí por tercera vez, los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bien fuerte, ¿no? Bien fuerte. Este pasaje de la Escritura revela que, escúchame esto, uno de los motivos, solo uno, no es el único, por los cuales se da la distorsión sexual en un hombre o en una mujer, es como resultado de un juicio, porque el hombre, habiendo conocido a Dios, dijo: no quiero tener en cuenta lo que de Dios me ha sido revelado. Dios me lo dijo, pero no lo quiero tener en cuenta, no me interesa. Cuando te alejas de Dios, pierdes el temor a Dios. Cuando pierdes el temor a Dios, pierdes el temor al pecado y a sus consecuencias. Ahora, no solamente la distorsión sexual vino como resultado de no tener en cuenta a Dios, porque la lista continúa ahí mismo en Romanos. Mira lo que vino, no solamente fue la distorsión sexual. El versículo 29 sigue diciendo: mira, vino la injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, la soberbia, la altivez, inventores de males, la rebeldía, la desobediencia a los padres, la necedad, la deslealtad, la falta de afecto natural, el ser implacables, sin misericordia. Y vuelve y dice nuevamente: ¿a quiénes les ocurrió esto? Aquellos quienes, habiendo entendido, es que lo entendieron, lo supieron, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, no estamos hablando solamente de la homosexualidad, mírate todo lo que encierra acá, los que practican tales cosas, qué fuerte esto, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que se complacen, les gusta, se complace con los que las practican. Entonces, vuelvo y te repito, tanto la homosexualidad como cualquier otro pecado demanda una sola cosa, y es volver el corazón a Dios en arrepentimiento y darle a Dios el lugar que solamente le pertenece a Dios. Nosotros podemos estar en desacuerdo con la homosexualidad, podemos estar de acuerdo con los que la promueven, la practican, pero escúchame esto: si existe un lugar donde el homosexual pueda ser respetado de manera que pueda escuchar el evangelio, ese lugar tiene que ser la iglesia. Tiene que ser la iglesia. Miremos un momento 1 Corintios capítulo 6. Corintio, la iglesia de Corintio, de los corintios, una iglesia muy altamente sexualizada, con una cantidad de rollos y de problemas. Había de todo allí en los corintios. Y le toca entonces al apóstol Pablo hacer frente a todo esto. Y mira lo que él les dice en esta epístola 6, del 9 en adelante. Dice: ¿no sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y qué bonito lo que sigue acá, dice: y esto erais algunos. En esa epístola le está diciendo él a la iglesia: todo esto que les estoy diciendo, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una epístola era aquello que se enviaba a la iglesia en general. Una carta era aquello que se enviaba a alguien en especial. De hecho, pues se tenía que leer, no había en ese entonces tampoco pues como tenemos hoy la oportunidad todos de tener nuestra Biblia, o que nos llegue una carta pues de manera personal. Se leía a la iglesia esta epístola. Aquí el apóstol Pablo obviamente no quería hacer sentir mal a ninguno por el antiguo estilo de vida que quizás habían llevado muchos de ellos. Al contrario, lo que el apóstol deseaba aquí era enaltecer, exaltar, glorificar la grandeza del poder de Dios, de cómo había transformado esas vidas, porque esto erais algunos, les dice a la iglesia. Entonces, dos cosas que hemos de tener en cuenta al leer este pasaje de 1 Corintios 6. Primero, el pecado de homosexualismo se lee aquí en esta epístola junto al pecado de fornicación, de idolatría, de adulterio, de robo, de avaricia, de borrachera, de estafadores. Ahí los pone a todos junticos, ¿sí? Y lo segundo es que se menciona como una tergiversación del diseño original de Dios, junto con toda esta otra lista de pecados, con la esperanza y el anhelo de dar a entender la posibilidad, el regalo de que cada una de esas personas pueda regresar al diseño original de Dios, porque esto erais algunos de vosotros. Entonces, no hay ninguna atadura, no hay ninguna inclinación, no hay ninguna desviación, no hay ninguna corrupción que el poder de Dios no pueda enderezar, no pueda redimir, no pueda deshacer. No existe absolutamente ningún pecado del cual Dios no pueda levantar a nadie. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, entonces él le estaba hablando a personas que un día fueron borrachos, fueron avaros, fueron maldicientes, fueron estafadores, fueron homosexuales, fueron afeminados, y le está dando la gloria a Dios por lo que Dios hizo en cada uno de ellos. Todo, amado hermano, todo lo que no se alinea al carácter de Dios, sencillamente es pecado. Este pasaje que acabamos de leer nos deja ver varios pecados sexuales, porque habla de fornicación, de adulterio, habla de homosexualismo. Bueno, la Biblia utiliza una palabra en los originales, en los textos más antiguos, que es porneia. Porneia precisamente se refiere a eso, a todo acto sexual pecaminoso, toda perversión sexual. Y la homosexualidad no era el único. También vimos, según el pasaje, que no es un pecado imperdonable. Sabemos sí que la homosexualidad no corresponde al diseño original, porque la Biblia nos lo deja ver. Lo leímos en Génesis 1:26 y 27,
creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios crea dos sexos diferentes, con características genéticas diferentes, tanto internamente como externamente. Y esas dos personas Dios les dice: fructificad y multiplicaos. Y es obvio, en el diseño de Dios, es obvio que la única manera de llevar a cabo este legado, esa tarea, era si contaban con órganos capaces de complementarse, de acoplarse y de cumplir con este deseo de Dios. El libro de Levítico nos deja ver un pasaje que es bien fuerte si no se entiende en su contexto general. ¿Qué es el contexto general? Es lo que la Biblia en general, toda la Biblia dice acerca de esto. El contexto inmediato es solamente lo que me dice ese versículo, o quizás unos versículos antes o después. Entonces miremos Levítico 18:22. Dice, bien cortico, pero como te digo, bien fuerte: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. La palabra abominación se refiere a algo que para Dios es sumamente repugnante, algo que para Dios es sumamente pecaminoso. Y la palabra abominación no se refiere solamente a acciones, sino también a actitudes y a prácticas que van en contravía de la justicia, van en contravía de la santidad de Dios. En esencia, una abominación es cualquier cosa, escúchame esto, cualquier cosa que ofende profundamente a Dios y a lo que Dios considera puro. Te echarás con varón como con mujer, es abominación. La Biblia nos enseña varios pecados que son calificados como abominación. No es solamente, por eso te decía, es importante el contexto general, ¿ya? ¿Qué es también abominación para Dios? Aparte de lo que Él dice aquí en Levítico: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Miremos también qué otras cosas Dios dice también para mí son abominación. Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 6 son abominación a su alma. O sea que si tú y yo no hemos practicado la homosexualidad, pero hemos fallado en algunas de estas cosas que vamos a mirar, pues también hemos cometido abominación. ¿Qué dice el 17? Los ojos altivos, soberbios, altaneros, es abominación. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué son pensamientos inicuos? Donde hay maldad, injusticia, pensamientos perversos, pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios, pensamientos llenos de maldad. El corazón que maquina ese tipo de pensamientos, también Dios dice, eso es una abominación. Los pies que corren a hacer lo malo. El 19 dice que también el testigo falso que habla mentiras. Y ojo a este: el que siembra discordia entre hermanos. Eso es una abominación. Lo que Dios está describiendo aquí es que Él abomina todo aquello que es contrario al carácter y al diseño suyo, porque sencillamente Dios es santo y Dios es verdad. Sí, la homosexualidad ofende a Dios porque rechaza el diseño de Dios, porque se rebela en contra del diseño establecido por Dios y degrada la imagen de Dios en el hombre.
Pero lo mismo sucede con la fornicación, lo mismo sucede con la promiscuidad, lo mismo sucede al que le gusta ver pornografía, lo mismo sucede al que estando casado le es infiel a su esposa y comete adulterio. Lo mismo sucede ante los ojos de Dios cuando tú, siendo soltero, estás teniendo relaciones sexuales con la persona que ni siquiera sabes si va a ser tu esposo o tu esposa. Es abominación. Y ten cuidado, porque quizás te suceda como lo dice Romanos 18, como lo habíamos hablado, Romanos 1:18, que por no tener en cuenta a Dios, por no importarte lo que Dios dice y piensa, luego dice Dios los entregó a sus necios razonamientos. Mira cómo terminan. Toda esa lista de cosas que vimos ahí. Todos estos son pecados contra el cuerpo, y la Escritura dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y todo esto forma parte de la distorsión en la sexualidad del hombre. Y no solamente lo que tiene que ver con el homosexualismo, todo esto que estamos viendo. Entonces, esto debe ayudarnos a equilibrar la balanza a la hora de hablar de la homosexualidad, y es ver la larga lista de ocasiones en la que la palabra abominación aparece ahí en la Escritura. También es cierto que aunque Dios abomina este pecado, Dios nunca rechazaría a ninguna persona homosexual que viniese a Él en arrepentimiento sincero a pedirle perdón a Dios. Nunca Dios lo rechazaría. Dios lo que ha hecho y seguirá haciendo es recibir a cada pecador con la misma gracia que te recibió a ti, con la misma gracia que me recibió a mí cuando llegamos a Él. Amén. Recordemos 3 cosas hasta ahorita. La primera, Cristo murió, dio su vida en la cruz del Calvario por personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, ladrones, fornicarios, adúlteros, maldicientes, estafadores, violadores, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, todo pecado, independientemente de su naturaleza, requiere arrepentimiento. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Para su salvación, el homosexual, el adúltero, el ladrón, el pervertido, el estafador, el mentiroso, necesita lo mismo que tú y yo necesitamos en el pasado y en el futuro, y es el perdón a través del sacrificio de Jesucristo. Todo pecador necesita exactamente lo mismo. Necesita a Jesús como su Señor y como su único Salvador. Es el único camino de entrada al Padre, independientemente de lo que ese pecador haya hecho. ¿Cuál debiera ser entonces la reacción nuestra ante el pecado de la homosexualidad en particular? Si quisiéramos hablar de ese pecado en particular, como lo estamos hoy tocando. Definitivamente, la actitud nuestra no puede ser ni el rechazo, ni el odio, ni el señalamiento, ni el juzgar. Nada de eso debe tener cabida en la iglesia, en ninguna manera. Tampoco nosotros debemos ignorar esta realidad que nos toca de frente, con todas sus complicaciones, con todas sus implicaciones, sin respetar credo, sin respetar edad, sin respetar clase social. Y lo tercero es que la única reacción bíblica ante este pecado y ante cualquier otro pecado es abordarlo
llenos de misericordia y verdad, como lo haría el Señor Jesús. Entendamos entonces algunos términos ahorita que quizás para algunos son muy conocidos, los tienen muy claros, pero que para otros quizás no lo es tanto. El término homosexual es la persona que se siente atraída hacia el mismo sexo y que ha entrado en un camino de relaciones sexuales con personas del mismo sexo, diferente a la persona que tiene quizás una confusión con su identidad sexual, porque aunque está confundido, no ha entrado en esa vida de relaciones sexuales homosexuales. El término lesbiana creo que es muy conocido, se refiere a la mujer que tiene atracción hacia otras mujeres y que practica relaciones sexuales con otras mujeres. El término bisexual también creo que lo entendemos, es la persona, como su nombre lo indica, que tiene atracción y practica el sexo con hombres y con mujeres, no tiene ningún problema. El transgénero es quien dice estar atrapado en un cuerpo que no es el suyo, que es distinto a lo que él siente ser, es decir, un hombre que se siente atrapado en ese cuerpo de hombre, pero él dice: yo soy una mujer, no me siento hombre, es un transgénero. Entonces se habla de que esa persona tiene una disforia de género. ¿Qué es la disforia de género? Se le llama así como a esa irritabilidad, esa inconformidad, esa tristeza que siente esa persona por sentirse, como dice esa persona, que está atrapado en un cuerpo que no es el suyo. Esa es la disforia de género y ese es el transgénero. Pero el transexual se le llama a la persona, sea hombre o mujer, que ya emprendió un camino de hormonización, un camino de cirugías estéticas para cambiar su cuerpo, o si es mujer, pues viceversa, ¿no? Amputa partes de su cuerpo y según la persona pues entra en ese cambio de sexo, pues que definitivamente nadie puede cambiar el sexo. El travesti es la persona que empieza a vestirse, maquillarse, peinarse e intenta hablar como la persona del sexo contrario a la que le ha sido asignado. El asexual es la persona que no siente atracción hacia ningún sexo, y el pansexual es la persona que se siente atraída romántica o sexualmente por personas de todos los géneros. Bueno, aquí solamente te menciono algunos porque redes sociales como Facebook, por ejemplo, dependiendo del país donde estés, nombra aproximadamente unos 120 géneros diferentes. El pansexual pues se siente atraído por cualquiera de esos más de 120 géneros. Ahora, quiero que miremos también algunas estadísticas. Según el DANE, en el periodo comprendido entre mayo del 22 y abril del año 2023, en Colombia alrededor del 1.3% de personas mayores de 18 años se identifican como o lesbianas o gays o bisexuales o transexuales o no binarias, y cerca del 99% se identifican como heterosexuales. El que no sepa, la persona heterosexual es que se identifica con lo que es, con lo que le fue asignado. El 99% se identifican como heterosexuales, lo cual nos deja ver ese 99% que es lo que por naturaleza se ha sido asignado. De ese 1.3% de personas que están en el movimiento LGBTQ+, el 1.4% se identifica como gay o como homosexual, y el 0.8% como lesbianas, el 0.6% como otro dentro de la llamada diversidad, llámese queer, pansexual, bueno, todo lo que les decía ahorita. Y de toda la comunidad LGBTQ+, en Colombia,
de esa comunidad, el 85.1 están en las zonas urbanas, o sea, en las ciudades, y el 14.9 en las zonas rurales, o sea, lo que llamamos finca, pueblo, el campo. En cuanto a la salud mental, el 40%, es una estadística, vuelvo y te repito, hecha por el DANE. En este estudio, el 40% manifiesta tener insatisfacción con su vida emocional. Porcentaje que sube muchas veces hasta el 43% en transexuales y bisexuales. Aquí en esta estadística no se tienen en cuenta menores de edad. Ahora, quiero que miremos algunas causas de por qué se da la homosexualidad. Y no es solamente porque un niño o un jovencito haya sido abusado sexualmente, que muchas veces sí se da por eso, por un abuso a un niño, a un menor de edad. Muchos por ese abuso terminan en ese camino de homosexualidad, pero no es la única razón. Hay varias y solamente te voy a explicar aquí unas 3 o 4. Algunas personas LGBT afirman que ellos estaban predeterminados por genes a ser homosexuales. No hay ningún estudio científico serio que avale esto. ¿Por qué? Porque no existe en el diseño de Dios, en la creación de Dios, no existe el cromosoma gay. No existe. Solamente existe el cromosoma XX dado a la mujer, XY dado al hombre. Ahora, si nosotros sabemos que el 99% de la población en Colombia, por lo menos en Colombia en cuanto a esta estadística, es heterosexual, no debiéramos más bien trabajar en la reafirmación del sexo y no en la reasignación, adoctrinando para que muchos retomen y piensen, algunos niños y adolescentes, si de verdad es o no es un niño o una niña, o experimente a ver si lo que le han enseñado es solamente un constructo social. Creo que se debe trabajar es en reafirmar, no en reasignar. Entonces, razones por las cuales se da el homosexualismo. Vimos ya una en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, y es precisamente, les recuerdo, cuando el hombre que a quien Dios se le ha revelado y a quien Dios se le ha mostrado, esa persona se rebela contra Dios, no quiere tener en cuenta lo que Dios le dice y terminan siendo entregados, entre otros pecados, ¿sí? Entre otras cosas, sus vidas terminan supremamente desviadas, haciendo cosas que no convienen, dejando el uso natural dado y establecido por Dios. Creo que fue bien clara la escritura ahí. Lo segundo fue un tema que ya vimos también hace creo como un mes, y es la ausencia del padre dentro del hogar. Y espero que los que estamos acá, los que somos padres, pero sobre todo aquellos que están comenzando esa etapa de ver crecer a sus niños, por favor tengamos en cuenta lo grande, lo poderoso, lo lindo, lo maravilloso, lo esencial que es que tus hijos crezcan con esa figura paterna ahí, pendiente, instruyendo, enseñando. Ese día, solamente para recordar, vimos que el padre es libertad para el hijo con respecto a la madre, y hablábamos de ese amor tan sobreprotector que las madres tienen hacia los hijos, que muchas veces no les ayuda mucho. Vimos otro punto ese día, es la libertad de la madre con respecto al hogar. Un hombre que no sea machista, que se ponga el delantal, que honre, respete a su esposa y no la tenga solamente para hacer oficio, sino que sus hijos vean en él que ser hombre no es solamente mandar y gritar, sino también colaborar en casa con todo lo que haya que colaborar. O sea, todo esto lo vimos ya. El hombre, el varón, es el que pone límite a la omnipotencia de los hijos. Los hijos nacen totalmente dependientes
y quieren seguir creciendo dependientes y estar supremamente tranquilos y sin hacer nada. El padre enseña a los hijos que la vida depende de muchas cosas y depende también de morir a tantas cosas, y hay que esforzarse. El padre tiene que ser un maestro de la verdad, un hombre que no anda justificando todo, sino que sencillamente dice la verdad en amor y como son las cosas. El padre también cumple un papel primordial en la identidad sexual de un niño. Todo niño nace varón, pero es el padre el que le enseña a transformarse en un hombre. También vimos eso. Y la importancia del padre en cuanto al desarrollo de la fe y el temor a Dios. El papá tiene que ser la expresión humana del amor de Dios. Entonces, este segundo punto que te acabo de decir, lo primordial, lo importante que es la figura del padre en los niños, en los varones, y viceversa, la figura de la madre en la vida de las niñas, de las mujeres. Otro punto en el que sí vamos a ahondar hoy es la estimulación sexual desde una temprana edad. Estudios demuestran que desde la llamada infancia media, que va desde los 6 hasta los 12 años, los niños empiezan a mostrar una tremenda curiosidad sobre sus propios cuerpos y sobre los demás. Los niños empiezan como esos juegos exploratorios, a mirar su cuerpo y los ves tocándose. Y los niños de los 6 a los 12 años empiezan a hacer preguntas sobre la sexualidad. Y se comienza en algunos niños de 6 a 12 años lo que es la masturbación infantil. Por eso te digo, padres que están empezando esa etapa de crecimiento en sus hijos, mucho cuidado, porque es bien bonito ver y estar con ellos en toda su etapa. En el año 2024, la Comisión Reguladora de Comunicación en Colombia realiza un estudio sobre cuál es la influencia negativa de la televisión, de las redes sociales en los menores de edad con respecto a la estimulación sexual a la temprana edad. Y esto se hizo en 2.600 hogares y es impactante. Presta la atención a esto en cuanto a este punto que queremos ver hoy, la estimulación sexual a temprana edad. Presta la atención. Niños entre los 3 y 17 años pasan en promedio 15 horas semanales en la televisión y en el celular. Segundo, adolescentes entre los 14 y los 16 años, mira lo que afirmaron estos adolescentes. Afirmaron que la televisión y las redes sociales moldeaban su forma de pensar, actuar y sentir en cuanto a su sexualidad. Estos medios, televisión, redes sociales, etcétera, actúan como agentes invisibles, están rondando tu casa todo el tiempo, influyen en los procesos de identidad en los niños y adolescentes. ¿Qué más arrojó este estudio? Que niños entre los 6 y los 11 años son influenciados a la sexualización por las series animadas. También este estudio arrojó que las niñas comienzan su actividad sexual a los 13 años y los niños entre los 11 y los 12 años. Ojo, padres, porque tú no sabes qué está viendo y de qué manera se está estimulando esta área que en tu niño, en tu niña es totalmente normal y natural. Pero lo que vas a aprender hoy te va a impactar cuando eso no es supervisado y cuidado de parte tuya como papá, como mamá. Te vas a dar cuenta lo serio de lo que está ocurriendo hoy en día. Niñas entre los 13 años y niños entre los 11 y los 12 años comienzan entonces su actividad sexual. Y esto debido al entorno mediático. ¿A qué le llamamos entorno mediático? Pues a los medios tradicionales, llámese radio, televisión, revistas, redes, medios digitales, redes sociales, sitios web, podcast, plataformas de contenido, YouTube, streaming, audios, todo eso.
Y el 35% de los niños reconocen haber visto pornografía en internet. Niños entre los 8 y los 12 años que no han sido sexualizados, se distorsiona en ellos la percepción sobre la sexualidad y la igualdad de género. Imagínate esto. Ahora, ¿por qué quería darte estas estadísticas antes de explicarte esto? Dios me lo mostró de una manera muy bonita. ¿Cómo es que la sexualización a temprana edad puede llevar a un niño, a un adolescente, a que se distorsione su sexualidad? Y vamos a ver aquí cómo lo natural explica también lo espiritual. Porque por algo la Escritura nos dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Creo que algunos hemos escuchado el término neuroplasticidad. La neuroplasticidad sencillamente nos dice que tu cerebro, mi cerebro, está capacitado para ser moldeado de una u otra manera, que nuestro cerebro, de acuerdo a todo aquello que vivimos, que hacemos, que nos sucede, todas esas cosas van moldeando nuestro cerebro, nuestra manera de pensar, de manera tal que no es cierto aquello de que lo que un niño aprenda hasta los 8 años, dicen algunos, hasta los 12 años, hasta ahí ya no hay nada que hacer. No. Siempre que se esté trabajando en la mente, en lo que se está pensando, en lo que se está haciendo, ese cerebro, esa manera de pensar está siendo moldeada. Entonces, nuestro cerebro está formado por neuronas, todos lo sabemos aquí. Esas neuronas se conectan entre sí. Esto que te voy a explicar aquí, la neurociencia lo avala, lo ha estudiado y lo dice. Esas neuronas se conectan entre sí y se comunican a través de todas las experiencias que cada uno de nosotros estemos viviendo. Hoy una persona está supremamente triste, amargada, desesperada, en unos conflictos tremendos, con unos pensamientos terribles, y lo ves luego a los días o a los meses en una actitud completamente diferente. Algo sucedió que su manera de pensar se transformó, o viceversa. Hoy lo ves en una actitud victoriosa, contento, feliz, pero después lo ves apagado, en una situación triste, deplorable. Algo está pasando ahí en esa mente. Entonces, hablando ahorita de los niños, cuando un niño o un adolescente empieza a exponerse a experiencias de tipo sexual que lo empiezan a estimular sexualmente, haber sido ese niño expuesto, eso crea unos circuitos en él, circuitos eléctricos, y entre más se expone, esos circuitos en su mente se van haciendo más y más fuertes, ya que se ha creado en él una estimulación debido a la experiencia sexual que él está teniendo. El exponerse al pecado va creando en el ser humano ataduras muy fuertes. Esa estimulación empieza a convertirse en ese cerebro, en esa mente, en una preferencia. Lo voy a explicar de esta manera. El algoritmo en un dispositivo electrónico, llámese una tablet, un computador, un celular, lo que sea, cuando tú hables tu dispositivo y te gusta ver mecánica automotriz, o te gusta ver de pronto recetas, o te gusta ver de pronto cierto tipo de comentarios, etcétera, etcétera, cierto tipo de música o chismes, cuando tú abres tu dispositivo y empiezas a mirar ese contenido, la próxima vez que lo abras ya no lo tienes que buscar, el algoritmo te lo envía, porque ha conocido cuál es tu preferencia, qué es lo que te gusta. Así más o menos funciona el cerebro. Empieza a ser estimulado y a pedir más de aquello en lo cual fue
estimulado. Cuando esto comienza a temprana edad en un niño que no ha experimentado hasta ahora ningún tipo de estimulación sexual, ese niño es influenciado por inexperiencia y de manera equivocada a escenas de tipo sexual. Y muchas veces esas escenas de tipo sexual son escenas de tipo sexual homosexual, y empieza a crearle a ese niño ese estímulo. Ese cerebro que ya fue estimulado, pues ya crea unos circuitos de preferencia y seguirá demandándole más de ese estímulo, estímulo que se seguirá fortaleciendo. O sea, más fuerte la atadura, más fuerte el yugo, porque más le está pidiendo y más le está dando. Y a medida que se expone de continuo a ese tipo de escenas, más va a empezar a gustarle lo que está viendo. Entonces mira cómo esa neuroplasticidad de ese cerebro, en esa creación tan perfecta que Dios nos dio, que nos deja ver que nosotros estamos creados, nuestra mente está creada para que a ti te guste o deje de gustarte cualquier cosa. ¿Cuántas cosas que antes no te gustaban ahora dices, ya me gusta aquello? Ahora, esto nos explica cómo la tendencia a actuar sexualmente de cierta manera está influenciada por los pensamientos y por las acciones. Ahora, esto no solamente en el área sexual, en la droga, en el cigarrillo, en el licor, los que son ludópatas atados a los juegos, tanto los pensamientos como las experiencias tienen consecuencias. De manera tal que le preguntas a un joven, ¿y cuándo comenzó tu distorsión sexual? Y dicen, yo no sé, yo siempre he sido así, desde que tengo uso de razón. Y es que realmente muchos de estos jóvenes o niños, desde muy temprana edad, su primer estímulo fue aquellas escenas homosexuales que por no tener experiencia crearon en él ese gustarle, ese placer, y siguió en esto, y siguió, y se hizo tan fuerte esa atadura, se hizo tan fuerte que sus sentimientos, sus deseos se inclinaron hacia esto. Ten mucho cuidado con esto, mucho cuidado en qué le estamos permitiendo o qué están permitiendo a sus hijos más pequeños. Ahora, otro aspecto que puede también llevar a la distorsión sexual es la persona que se ha dedicado a tener todo tipo de práctica sexual heterosexual. ¿Me explico? O sea, hay muchos tipos de tendencias heterosexuales, las fantasías, una de ellas, el sexo virtual, en las llamadas webcam, son prácticas heterosexuales, ¿sí? Los tríos, orgías, varios hombres con varias mujeres intercambian, un hombre con otra mujer, y etcétera, etcétera, pero nada que ver con algo homosexual. Swinger, parejas abiertas, el voyerismo, vea, son unas 22 prácticas diferentes de tipo heterosexual, aproximadamente. Entonces, no existe un término único, universal, aceptado. Algunos lo llaman que es polierótico, pero la Biblia lo llama perversión. Persona que se da en su heterosexualidad. Quiero ser claro en esto porque ahorita le explico por qué se puede dar la homosexualidad en una persona así. Una persona que en su heterosexualidad se pervierte a realizar todo este tipo de prácticas sexuales, después de mucho tiempo de haberlo hecho ya todo lo que había por hacer heterosexualmente, ya lo hizo.
de manera tal que ya ninguna práctica heterosexual le excita, le satisface. Esa persona que dice, solamente me falta experimentar con una persona de mi propio sexo, y entra en ese camino. Me tocó darme cuenta de esto de una manera muy directa con una chica que como desde los 11 años, 12 años empezó una vida sexual bien tremenda en su vida, y ella ahora tiene 18 años, practicó de todo tipo de sexo heterosexual, y como te digo, ya de ver que nada de eso le satisfacía, ahora está teniendo sexo con más mujeres. Entonces esto también puede llevar a la homosexualidad. Es necesario entonces que los padres nos involucremos en la educación moral y espiritual de los niños. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué importante que tú, papá, tú, mamá, con tus pequeños estés completamente involucrado en la educación moral y espiritual. No esperemos que sea el Estado el que eduque a nuestros hijos. En el colegio aprenden ciencias, biología, trigonometría, algún idioma, bueno, una cantidad de cosas, pero en casa es donde deben aprender principios, es donde deben aprender moral, es donde deben ser enseñados sexualmente. Por eso no debemos estar, por eso más bien debemos estar en contra de toda introducción de programas que incluyan ideología de género en la educación. Que cuando tu hijo le empiecen con la ideología de género, ya hace mucho tiempo tú lo hayas vacunado, ya hace mucho tiempo tú hayas puesto el antivirus en él, para que cuando esas, digamos, ese tipo de enseñanza le sean dadas, él pueda decir: ya mi papá me lo enseñó, ya mi mamá me lo enseñó, y ya yo sé qué es lo correcto, porque mi papá y mi mamá me lo han dicho. Esto que me están diciendo no es verdad. Los que piensan que la distorsión sexual es algo que no se puede cambiar, quiero decirte, no es así. La iglesia cristiana cuenta con muchos testimonios de personas que han dejado la homosexualidad como estilo de vida y ahora han abrazado la heterosexualidad en total libertad en Cristo, porque la gracia de Dios pudo restaurar todo lo que se había destruido, todo lo que se había tergiversado. Por eso, cuando leíamos ahora en Corintios 6 del 9 al 11, volvamos allí nuevamente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Estoy leyendo el versículo 9. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Y mira esto lo bonito: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados, fueron limpiados por completo de todo pecado, fueron hechos nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya habéis sido santificados. Ser santificado es ser apartado.
fueron sacados de las tinieblas, fueron traídos a la luz admirable, y en ese proceso de ser santificados fueron apartados para ser hechos de uso exclusivo para Dios. Ya habéis sido justificados. Ser hecho justificado es ser visto por Dios como si nunca hubieses pecado, como si nunca hubieses fornicado, como si nunca hubieses robado, como si nunca hubieses estafado, como si nunca hubieses tenido una relación homosexual. Eso es ser justificado. Ahora, y ante esta realidad, ¿qué puede hacer la iglesia? Para poder responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que resolver es ¿qué tipo de iglesia? Porque está la iglesia permisiva. La iglesia permisiva es la que te dice: Dios te ama y te acepta como tú eres, no te confronta con tu pecado, tampoco te ayuda. Está la iglesia rebelde, que es la que tergiversa la palabra con un propósito: respaldar el error. La iglesia condenadora es la que usa la palabra, pero totalmente separada de la gracia. Solo condena, solo señala, solo juzga, pero nunca le muestra al pecador la gracia por medio de la cual ese mismo hombre fue llamado y fue perdonado. Está la iglesia no comprometida, que es una iglesia que no es ni fría ni caliente. Nunca se sabe cuál es su posición, porque no quiere incomodar a ninguno. No quiere que el mensaje incomode a nadie. Está la iglesia ignorante. La iglesia ignorante es espectadora, ve lo que pasa, se escandaliza, pero no tiene ni idea de cómo confrontar y de cómo ayudar. Y está la iglesia sanadora, que es aquella iglesia que conoce la verdad infalible y perfecta de Dios y cree que la homosexualidad es un pecado perdonable, redimible, como cualquier otro pecado. Es una iglesia que sabe cómo confrontar, pero que también sabe cómo ayudar. Es una iglesia que tiene claro su propósito sobre la tierra y tiene un sano entendimiento de la palabra, porque ha entendido que la sana doctrina es la doctrina que sana. Entonces retomemos la pregunta: ¿qué va a hacer la iglesia frente a todo esto? Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Dame 5 minutos y termino. Primera de Pedro 4, 17. Bien fuerte, porque es tiempo que el juicio comience. ¿Por dónde? Comience por dónde. ¿Sí lo estamos leyendo ahí? Porque es tiempo que el juicio comience. ¿Por dónde? Wow. Y si primero comienza por nosotros, mira esta pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y no está hablando del mundo, está hablando de aquellos que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. A esto se refiere aquí cuando dice: y si primero comienza por nosotros, tú y yo, ¿cuál será el fin de aquellos que no quieren obedecer a Dios? Si Dios va a hacer algo sobre esta tierra, Dios va a comenzar por su iglesia, porque mucho de esta mentira, de pecado, cualquiera que sea el pecado, está metido y arraigado en muchos de los corazones de los que hoy estamos aquí dentro de este lugar. Solo tú lo sabes, solo yo lo sé.
Cada uno delante de Dios es responsable de lo que Dios le ha enseñado y de cómo está conduciendo su vida con respecto a lo que de Dios le ha sido revelado. El juicio va a comenzar por la casa de Dios, y que Dios discipline a quien tenga que disciplinar, y que Dios corrija a quien tenga que corregir, y que Dios trate con quien tenga que tratar, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y quiero, para terminar, vamos a segundo libro de Crónicas, muy conocido, capítulo 7, versículo 14 al 16, y luego saltamos del 19 al 22. Leamos primero 7 del 14 al 16, porque la pregunta es, y frente a esto, ¿qué debe hacer la iglesia? Si se humillare mi pueblo, versículo 14, sobre el cual mi nombre es invocado, mira lo que debemos hacer: y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Mira lo que Dios dice que Él va a hacer. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Versículo 19, saltemos ahí. Mas si vosotros, quítase vosotros y pon ahí, mas si yo me volviere y dejare sus estatutos y sus mandamientos que Él ha puesto dentro de mí, y si yo fuere rebelde, y si yo sirviere a otros dioses ajenos, y si yo adorare otras cosas, dice el Señor, yo te arrancaré de mi tierra, porque de la tierra que te he dado, y esta casa que he santificado, recuerda, tú y yo somos casa, templo de Dios, que he santificado a mi nombre. Esto es bien fuerte. Yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, mira lo que pasa, Dios los ha entregado, dice, será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esa tierra y a esa casa? Y se responderá, volvemos a lo dicho allá en Romanos: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó del pecado, eso es Egipto, y han abrazado otros dioses, otros necios razonamientos, y los han adorado y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Bien fuerte, por no tener en cuenta a Dios, por querer pretender que tu vida, mi vida cristiana, se resume solamente en venir el domingo al culto. Vamos a estar de pie, vamos a ser sensibles a lo que Él nos dice: si se humillare mi pueblo, si me invocan, si oran, si ustedes buscan mi rostro, si de verdad se quieren volver de cualquier mal camino, yo te voy a oír.
te voy a perdonar, te voy a sanar. Mis oídos van a estar abiertos, atentos, porque te he elegido y te he santificado y quiero estar contigo por siempre.